Bien, continuamos con uno de los temas, bueno, casi que del día, de la semana, como lo decíamos, y esto de, bueno, meternos en cuestiones jurídicas que tanto apasionan, que dan ganas de aprender, y bueno, qué mejor que hacerlo de la mano de los grandes maestros del derecho público, del derecho constitucional, como es el gran Antonio María Hernández, que tiene la deferencia de atendernos y de lograr un poquito. Antonio, pensaba, y te voy saludando, digo, no hay clases ahora, pero ¿qué le dirías a tus alumnos de la universidad esto que pasó? ¿Cómo le encararías? Porque creo que sería una gran temática para tratar un caso práctico de primera mano. ¿Cómo estás? Y gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que los tengo que felicitar porque, claro, estaba atendiendo el programa, realmente qué bien lo conducen y estaba encantado, claro, escuchando hablar de la cocina de Italia, luego lo que es la música italiana. Fantástica. Y yo pensaba, ¿no? Pasar de esa realidad espléndida a algo realmente penoso, que es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina con esta circunstancia, ¿no? Que por supuesto permanentemente lo trato con mis alumnos, lo analizo en mis libros, en mis conferencias. Sinceramente estoy muy sorprendido, no creí que íbamos a vivir tan pronto una situación de esta naturaleza con este nuevo gobierno. Incluso en las pocas declaraciones, no sé si lo pudo escuchar a Rosati, juez de la Corte, que dio con Carlos Pañi en La Nación Más, que deslizó mucho el tema, seguramente sabiendo de lo que se podía venir, pero digo que un juez de la Corte hable de estas cuestiones. No entiendo cómo el asesoramiento jurídico del presidente y Milei en todo esto, ¿no? ¿Qué te merita eso? Yo creo, Marcelo, que no tiene asesoramiento constitucional. Eso me parece que es muy claro, es muy evidente, porque de lo contrario es muy difícil entender por qué hizo una cosa así, ¿no? Porque todos nosotros sabemos lo que son las violaciones constitucionales, todos nosotros sabemos lo que ha sido esta verdadera degeneración de un instituto de emergencia, como son los decretos de necesidad y urgencia, donde el constituyente es uno de los temas que por supuesto he trabajado como vicepresidente de la comisión redactora. Es decir, este instituto fue incorporado con un claro objetivo, que era limitar el ejercicio de los mismos, porque nosotros veníamos de la primera presidencia de Menem, donde había dictado 304 decretos de necesidad y urgencia, y entonces la reforma tuvo como objetivo, así lo anunció Raúl Alfonsín cuando habló en el plenario de la convención, al hablar sobre este tema. Específicamente dijo que uno de los objetivos principales de la reforma era atenuar el hiperpresidencialismo argentino, que tenía como una de sus expresiones precisamente el dictado de decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Entonces la reforma, en un texto muy claro, que desafortunadamente no es muy conocido por la gente, yo acabo de presentar la tercera encuesta de cultura constitucional, el 70% de los entrevistados reconoce desconocer casi absolutamente la Constitución Nacional, pero claro, si los políticos, los funcionarios, los ciudadanos leyesen simplemente el texto del artículo 99, inciso 3, se comprendería perfectamente que las funciones legislativas corresponden al Congreso y que si el presidente ejercita estas atribuciones, esto tendrá una nulidad absoluta. Ese es el gran principio general propio del sistema republicano y de la división y equilibrio de los poderes. Después se establecen cuáles son los requisitos formales y sustanciales para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia, pero el texto lo dice con toda claridad: solamente en circunstancias excepcionales donde no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes y no se trate de materia penal, tributaria, de partidos políticos o electoral, podrá dictarse, y siempre que exista necesidad y urgencia, un decreto de estas características, y después establece un procedimiento muy especial. Tiene que firmarlo el presidente con todos los ministros y el jefe de gabinete. El jefe de gabinete tiene que ir personalmente y presentarse ante la comisión bicameral permanente, que tiene 16 miembros,
tiene que hacerlo dentro de los 10 días y esta comisión bicameral permanente integrada por 8 diputados y 8 senadores, dentro de los 10 días, tiene que emitir un dictamen que va a cada una de las cámaras y cada una de las cámaras inmediatamente tienen que abocarse al tratamiento del decreto de necesidad de urgencia. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, se ha consolidado el hiperpresidencialismo y el gobierno por decretos, es decir, dictó 550 aproximadamente decretos de necesidad de urgencia Menem, 150 aproximadamente Duhalde, 249 dictó Néstor Kirchner, dictó cerca de 80 o algo más Fernández de Kirchner, dictó 70 Macri y ha dictado más de 130 el presidente Fernández. Y cuando uno pensaba que con el cambio de gobierno, con todas las medidas que hay que tomar, íbamos a tener un adecuado respeto a la Constitución y a la ley, nos hemos encontrado con la sorpresa del más grande de los decretos de necesidad de urgencia dictados a lo largo de la historia. Se trata de un megadecreto, como lo han mencionado, tiene 366 artículos. No se sabe exactamente la cantidad de leyes que modifica o que deroga, son más de 300 las leyes, pero además hay una cuestión muy grave que todavía no ha sido analizada, pero yo se las voy a comentar. El artículo primero declara una emergencia en 8 temas, es decir, la misma metodología de lo que hizo Fernández con la ley 27, pero lo hizo con ley, ¿no? Con la ley 27.541. Acá es por decreto de necesidad de urgencia, o sea, mucho peor. Y en este caso lo único que no hace es agregar la 9ª emergencia, que era la sanitaria, porque claro, se supone que ya terminó el tema del COVID, ¿no? En verdad termina el tema del COVID el 31 de diciembre de este año. Así que en definitiva, la Argentina vive de emergencia en emergencia. Esa es una noticia muy mala para la seguridad jurídica, para el Estado de Derecho. La emergencia siempre produce como efecto aumentar el poder del Poder Ejecutivo, declinan los poderes del Congreso y nosotros no tenemos a veces un adecuado control judicial. Y si uno mira históricamente lo que ha ocurrido con el control de estos decretos de necesidad de urgencia, ha sido lamentable el control efectuado por el Congreso de la Nación. Así que se explica perfectamente cómo la Argentina tiene una muy débil cultura de la Constitución y de la legalidad, es un país decadente y ya sabemos que una de las patologías más notorias es lo que se llama el hiperpresidencialismo argentino. Antonio, es una cuestión que llama la atención porque para la idea del liberalismo político se supone que hay una conexión muy estrecha, ¿no?, con las instituciones y una observancia estricta de la Constitución, ¿no? Esto estaría chocando con ese principio. Pero le quiero consultar porque es una gran duda. ¿Qué pasa a partir del 29 de diciembre cuando esto entre en vigencia y hasta tanto se pronuncie el Congreso? Por ejemplo, extranjeros efectivamente van a poder venir a comprar tierra, toda la que quieran aquí a Argentina, porque mientras la cosa no se resuelve, ¿cuál es la ley que rige? Desafortunadamente es tal como lo has dicho, es decir, ni siquiera tuvieron en cuenta el tema de a partir de qué momento regía el Congreso. Entonces, de acuerdo a la ley reglamentaria, que de paso digo es también inconstitucional, la 26.122, porque facilita el gobernar por decreto, habida cuenta de que el decreto de necesidad de urgencia solo con el apoyo de una Cámara ya puede mantener su vigencia, de tal manera que es más fácil dictar un decreto de necesidad de urgencia que sancionar una ley por el Congreso. Así que en definitiva, al no haberse dicho nada, se aplica la ley y supletoriamente aparece el Código Civil que dice que las leyes tienen vigencia desde cuando así lo establece la ley y si nada dice a los 8 días de su publicación. Por eso entonces el 29 de diciembre. El 29 de diciembre empieza a regir como ley el decreto de necesidad de urgencia si antes no es detenido por una orden judicial. Y por supuesto que
es de esperar que el Congreso actúe esta vez como corresponde, efectuando los controles pertinentes, porque estamos ante una situación de enorme gravedad institucional, habida cuenta, y yo creo que ha sido importantísima, antes de la pregunta, el análisis filosófico-político que vos has hecho, que lo comparto plenamente, que es lo que tampoco se analiza. Lo peor del caso es que se dice, esto se hace en nombre de la libertad. Si uno realmente conociese lo que es el liberalismo, debiera entender que antes que nada es un movimiento filosófico y político, originado en pensadores muy importantes como John Locke, como Montesquieu, en pensadores de enorme nivel, sobre todo voy a mencionar uno norteamericano, James Madison, que es el gran diseñador de la Constitución de 1787, y la base del liberalismo y el hijo directo del liberalismo es el constitucionalismo, el producto del constitucionalismo, que a su vez es el resultado de 3 grandes revoluciones históricas, es decir, es la Constitución. Y la Constitución tiene 2 grandes objetivos. Primero, asegurar los derechos del hombre, empezando por la libertad. Y en segundo lugar, controlar el poder. Porque lo peor para el liberalismo es la concentración del poder en una mano. De tal manera que, es decir, gobernar por decreto, resolver de golpe, prescindir del Congreso, para colmo, con cientos de leyes que, por supuesto, que necesitan el mínimo debate. Lo que yo digo es una cuestión de sentido común, es decir, el presidente tiene que actuar dentro de sus competencias, no es un dictador, tiene sus límites, estamos en una democracia constitucional, el poder que tiene competencia para modificar las leyes es el Congreso de la Nación. Y uno espera un debate serio, un debate donde haya deliberación democrática y donde se tengan que producir los cambios que obviamente son muy necesarios en la Argentina, ¿no? Lo peor del caso es que uno sabe que hay muchos sectores políticos que están de acuerdo con algunos de los enunciados o de los propósitos políticos para producir cambios. Yo hace mucho tiempo que vengo hablando en contra del corporativismo argentino y la cantidad de injusticias y privilegios que hay. Pero todo esto hay que hacerlo de acuerdo a los procedimientos constitucionales, ¿no? No, le decía Antonio porque ha hablado tanto de Alberdi, el presidente Milei, digo, si Alberdi, que sentó las bases de la Constitución, lo escuchara con este decreto, le dice no me menciones más, por lo menos, ¿no? Y en términos filosóficos, como lo decía, no es de buen liberal pasar por alto la Constitución y la división de poderes de la República. Choca contra los principios del liberalismo. Sí. No hay ninguna duda que es así. Hay un nuevo discurso, es un tema que yo todavía no he querido analizar. Primero es un desconocimiento concreto de lo que es la Constitución, ¿no? La Constitución no es solamente la Constitución originaria de 1853, donde tuvo una influencia importante Alberdi. Él no fue constituyente, los principales constituyentes fueron otros, particularmente Gorostiaga y Juan María Gutiérrez, pero tuvo influencia a través de sus bases. Pero claro, la Constitución que nosotros tenemos es el fruto después de una serie de reformas, la de 1860, la de 1866, la de 1898, la de 1957 y finalmente la de 1994, porque esa es la Constitución vigente conforme lo resolvió la reforma constitucional de 1994. De tal manera que al hablar de la Constitución del 53, no se entiende muy bien porque no comprende, no conoce bien lo que es el tema constitucional, pero además hay una lectura histórica que tiende a establecer un nuevo relato, naturalmente con un análisis muy parcializado y con una concepción de lo que es el liberalismo que no se aleja, que está alejada obviamente de la verdad, ¿no? De la verdad histórica y de la verdad en términos de filosofía política, ¿no? Como lo estamos analizando en este momento, ¿no? Totalmente. Cualquier liberal sabe que lo primero que tiene que respetar es la ley. Y la ley, obviamente, en una democracia constitucional, es el resultado de una deliberación democrática que se da por los representantes del pueblo en el Congreso.
no es el dictado de un decreto de necesidad de urgencia que solo puede ser utilizado de manera absolutamente excepcional. Fíjense lo que dice el constituyente, es decir, cuando no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. ¿Qué significa esto? En un caso bélico o en un caso en que haya algún acontecimiento de la naturaleza que impida que se puedan reunir los diputados y senadores como la pandemia nacionales. Claro, o incluso algún tiempo de la pandemia, más allá que nosotros fuimos uno de los países que tuvo en mayor tiempo sin funcionar el Congreso. Acá hay que poner de relieve que las violaciones constitucionales no son solo de los presidentes, sino de los legisladores que no han estado a la altura de sus responsabilidades, ¿no? Es decir, no hay ninguna duda que lo que ocurrió en la pandemia fue algo verdaderamente tremendo, y obviamente que el Congreso no actuó como correspondía, como que tampoco actuó debidamente en el control político que tenía que hacer del accionar del presidente y sobre todo en el dictado de decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Totalmente. Este año además ha sido uno de los peores, solamente 36 leyes sancionadas. Es el año en que menos ha producido leyes el Congreso en 40 años de democracia. Bueno, habla por sí solo eso de la actividad que ha tenido el mismo. Antonio, gracias, la verdad que para nosotros es un placer escucharlo, porque también mientras da la entrevista hace docencia y nosotros aprendemos y la gente también, así que esperemos que quienes tengan que tomar decisiones lo escuchen más a personas como usted. Además de esto, Marcelo, siempre digo una cosa, ¿no? Hay que gobernar con la Constitución en la mano. Este es un tema, es un mensaje muy claro, muy preciso. Y el otro tema, poner el énfasis en la educación cívica y democrática, es lo que ustedes están haciendo con su importante programa televisivo, muy honrado por haber sido invitado. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, los felicito, muy felices fiestas. Qué gusto, bueno, le mandamos un fuerte abrazo y también, ¿no?, el deseo de felices fiestas. Y feliz año nuevo. Abrazo grande.